Gabriel Molina. Daniela. El sol extendía su mano dorado sobre el campo, acariciando con su calidez toda existencia. Mientras su madre trabajaba en su vieja hiladora, fabricando las frazadas que luego las vendería en las cercanías de la casa y en la ciudad, Daniela, de tan solo 9 años, jugaba junto a sus hermanos Pedro, de 7, y Evarista, de 10, pero también solían ayudar en la recolección de las mandiocas, zanahorias, sandías, cebollitas de verdeo, naranjas, limones y otras plantaciones que con gran esfuerzo sembraban en la casa. De pronto el cielo empezó a nublarse, densos nubarrones oscuros se aproximaban desde el horizonte, como presagiando todo lo que vendría con los años en sus vidas. Mi abuelo había fallecido hacía 4 años, y luego mi abuela conoció a aquel hombre oscuro y de obscena mirada, que con la complicidad de sus hermanos no tardó en cometer una sucia jugada para hacerse de aquella hermosa y extensa propiedad. Mi abuela no tenía escuela ni los conocimientos suficientes para darse cuenta. El error de firmar esos papeles estuvo consumado. Al poco tiempo, y luego de una inútil y estéril discusión, ya que nada se podía hacer para enmendar el error, a mi abuela solo le quedaba encaminarse hacia la ciudad de Corrientes, en donde su hermana tal vez le diera asilo. Emprendieron la caminata, llevando consigo las cosas más elementales: ropas, algo de alimento, alguna sábana y frazadas. Luego subieron al trencito, el económico, que los transportaría a la ciudad. Ya en destino, mi abuela y sus hijos Daniela, Pedro y Evarista acomodaron sus pertrechos en la humilde vivienda de su hermana, que lógicamente no podía hacerse cargo del sustento de los nuevos habitantes de la casa. Por ese motivo, mi abuela se pasó a la tarea de amañarse para procurar algo de dinero y así costearse la subsistencia junto a sus hijos. Además, no tardaron en aparecer las primeras rispideces y encontronazos con su hermana, lo que hacía aún más difícil la convivencia. Dotada de una natural capacidad y habilidad para el trabajo, la abuela empezó a elaborar distintas y deliciosas comidas, como chicharrón, empanadas, maní tostado, queso casero y otras cosas que luego, munidos de sendos canastos de mimbre, Daniela, Pedro y Evarista, tan chiquitos todavía, salían a recorrer las calles para procurar venderlas. Así se mantuvieron algún tiempo, hasta que ya no fue posible seguirse sosteniendo de esa forma, y tuvieron que empezar a buscar algún trabajo, enfrentando todo tipo de peripecias y dificultades, ya que la ciudad era totalmente desconocida para ellos. Daniela, que apenas contaba entonces con 2 años de edad, consiguió empleo en una casa particular en donde, a la usanza de aquellos tiempos, recibía malos tratos y abusos de parte de su patrona. Luego trabajó en una embotelladora de gaseosas para limpieza, luego en la que fuera la tienda Casa Nahum. Y así fue transitando por la vida, enfrentando la rigurosidad de la vida en la ciudad y los maltratos. Las exigencias de la dueña de casa, la hermana de mi abuela, fueron siendo cada vez más severas y hasta había maltrato hacia los 3 hermanitos, a tal punto que Evarista no soportaba más seguir viviendo en ese lugar y decidió tomar otros rumbos por su cuenta. Pero Daniela y Pedro no tuvieron más remedio que seguir soportando los maltratos y, con tal de conseguir nuevas fuentes de ingresos para aportar a la casa, viajaron hasta la vecina provincia del Chaco para trabajar en la cosecha del algodón. Todo esto en tan precarias y hasta inhumanas condiciones y escasa paga. Un día, luego de regresar unos días a Corrientes, Daniela amaneció con intensos dolores en uno de sus oídos, con fiebre alta. Pero aún así la dueña de la casa le exigió y obligó a que viajara nuevamente a trabajar en la cosecha del algodón, cuando ya una severa infección se estaba gestando en su oído. Luego de trabajar 2 días en esas condiciones, ya no pudo soportar más y regresó a Corrientes para que la viera un médico. Era ya tal el avance de la infección que le practicaron un drenaje, extrayéndole una gran cantidad de pus de su oído. Pasaron los años, y siendo ya adolescente, conoció las mieles del enamoramiento inocente y bien intencionado, pero su primera experiencia la marcaría para siempre.
La poca hombría y cobardía de su primer hombre la enfrentó a la tremenda realidad de tener que traer al mundo un hijo en total soledad, abandonada por aquel miserable. Ese mismo miserable se había casado con otra mujer, que muy maliciosamente pasó por el frente de la casa donde vivía Daniela con su vestido de novia, con el único propósito de causarle dolor, estando Daniela con su panza de varios meses de embarazo, perversidad y vileza. Su actitud ante tal realidad fue el germen de donde nacería la valentía y entereza con que enfrentaría las dificultades y obstáculos y desafíos que el destino le tenía preparado. Empezó redoblando su esfuerzo, trabajando en casas de familia, limpiando, lavando, planchando y recibiendo todo tipo de maltratos y abusos, soportándolo todo con tal de criar a su hijo, a quien bautizó con el nombre de Pedro Roberto y con su propio apellido, Rodríguez. Pasado un tiempo y contando con 21 años de edad, conoció a Luis, un hombre pacífico, trabajador, buena persona. Como fruto del buen entendimiento y cariño mutuo, se casaron, realizando una ceremonia religiosa en la Basílica de Itatí, a pedido de Luis. Poco tiempo, concibió al primer hijo del matrimonio, Ramón. Transcurrieron 9 años de relativa paz para Daniela, teniendo a su lado a un buen hombre, que también aceptó de buena manera a aquel primer hijo de Daniela. Pero la vida pondría nuevamente a prueba el temple de Daniela y también de su esposo Luis. Jugando en la calle con sus amiguitos, Ramón pisó un clavo herrumbrado y fue contaminado con la bacteria del tétanos. Debido a lo profundo de la herida y aun siendo asistido por médicos, no fue posible recuperarlo, muriendo con tan solo 9 años de edad. Fue tremendo el golpe que caló tan hondo en el ánimo de Daniela y Luis. En aquella época era usual enseñar a los hombres que ellos no podían llorar ni mostrar flaqueza, y Luis apechugó como pudo para salir adelante a pesar del dolor. Para Daniela fue un golpe tan devastador que no encontraba sentido a la vida y entró en un estado depresivo que no pudo superar por mucho tiempo. Tanto fue así que una mañana aturdida y devastada como estaba, se dirigió a la costa del río con la idea de arrojarse a las aguas. Una mujer de edad, que por suerte la vio en ese estado, se le acercó y tuvo que hablarle por largo rato para sacarla de ese estado de shock, acompañándola hasta su casa. Durísimo trance que puso en evidencia esa realidad tan contundente que es el tremendo dolor que generan los padres la muerte de un hijo, tener que enterrar a un hijo, cuando la lógica natural, por llamarlo de alguna manera, es que los hijos entierran a sus padres. Daniela no pudo seguir viviendo en la misma casa en donde ocurrió aquel triste accidente que concluyera con el doloroso deceso de su hijo Ramón, y devastada como estaba, apuró desesperadamente la mudanza a otro lugar, a otra vivienda. Con la ayuda de un gran amigo, consiguieron comprar un terreno en el barrio sur de la ciudad, un lugar con pocas viviendas. Construyeron una casita provisoria de barro y paja, con la intención de levantar luego una vivienda de material, más digna y duradera. Una vez instalados en la casita de barro, a medio terminar, la vida transcurrió apaciblemente, hasta que una mañana el fuego con el que preparaban la comida alcanzó una paca de paja y desató un incendio que se volvería incontrolable.